de dos agregados, pero podemos a más de 2 también. Es más, la teoría dice que pueden estar involucrados n agregados, lo que de alguna manera tal vez complica mínimamente la operatoria, pero van a ver que vamos a llegar a lo mismo, digamos. O sea, el objetivo final es determinar de los agregados que intervienen en una mezcla combinada en este caso, que ni siquiera necesariamente tiene que ser caracterizado como grueso y fino, sino agregados genéricamente. La idea es qué proporción de cada uno de ellos nos hace llegar a una granulometría ideal. Bueno, concretamente habíamos planteado 2 ejercicios. El ejercicio 8, concretamente, bueno, y una cosa que seguramente Diana les habrá comentado, lo que hicimos fue renumerar los ejercicios, porque yo también, como por ser nuevo también en la materia, había empezado a generar trabajos prácticos con números que después se iban repitiendo. Entonces lo que hicimos fue, en definitiva, renumerar los ejercicios del 1 al 9 divididos en 4 trabajos prácticos. Así que bueno, de esa manera acá llegamos al ejercicio número 8. Haciendo un breve resumen, hay 3 ejercicios iniciales de agregado fino, hay 2 ejercicios de agregado grueso, donde ahí determinamos módulo de fineza para cada caso. Después aparecieron, hasta ahí llegamos al ejercicio 5. Después 6 y 7 pasan a ser los que dimos la clase pasada, los de aparente, volumen específico y aparente, con datos de humedad. Y ahora aparecen el 8 y el 9, que yo les llamaría ejercicios combinados de agregados, no necesariamente fino y grueso, agregados, y donde vamos a determinar por un método aritmético, vamos a determinar qué porcentaje óptimo sería necesario del agregado número 1, en este caso identificado como arena gruesa, y qué porcentaje de arena fina. Acá identificado como arena fina. Vamos a necesitar para esa mezcla, para esa mezcla ideal, donde vamos a necesitar un agregado óptimo. Así a simple vista, vamos a ver que de esta primera tabla vemos que el primer tamiz que aparece referenciado, que es el de 3/8 pulgadas, tiene un pasante de 100% tanto de arena gruesa como de la arena fina. O sea, a ese tamiz de esa malla de 9,5 milímetros, los dos pasan el 100%. Y vamos a ver que hay una columna que dice cuál es la especificación de porcentaje pasante que me están requiriendo, tanto por pliego o tanto por recomendación del especialista. Ahí cae algo de maduro, que si me están pidiendo que el 100% sea pasante para ese tamiz
y tanto el primer agregado, vamos a llamarle agregado número 1, como el agregado número 2, que en este caso es la arena fina, los dos pasan el 100, la deducción que podemos hacer es que, por lo tanto, viene a estar el 50% de uno y el 50% del otro, para conformar ese pasante ideal de 100% de ese tamiz. O sea, concretamente, ahí voy a tener la propiedad del ejercicio. Vean que el ejercicio plantea de que se desea calcular qué proporción de cada uno de los agregados yo necesito para obtener la graduación, ahí hay un error de ortografía, o gradación o graduación, tal vez los dos términos sean válidos, para cumplir con la especificación. Que se complica. Y de ahí en más van a ver que aparece como especificación dos valores que no son ni más ni menos que un máximo requerido y un mínimo requerido. O sea, el límite máximo y el límite mínimo de ese agregado. Del agregado que quiero obtener, en definitiva. Vean que en el primer caso, como les decía, los dos tienen un 100% de pasante. Por lo tanto, del primer agregado voy a tomar el 50% para mi componente final, para mi agregado final o agregado resultante, y el 50% del otro. Ahora, en el tamiz número 4, vemos que los dos cumplen con el requerimiento, en definitiva. En 97,4 a 99,9 están dentro del margen que yo tenía para el tamiz de porcentaje que pasa del 95, límite inferior, 100, límite superior. Entonces yo lo que tengo que buscar es, de alguna manera, qué proporción voy a necesitar para llegar a la curva ideal del 97,4 en realidad que pasa, cuál es la proporción ideal, y del 99,9 cuál es la proporción ideal que necesito para esa curva que estoy buscando. Yo voy a saltar acá a algo que combina un poquito de teoría y algo de aritmética. A ver si lo puedo poner ahí un poquito más grande. Bueno, la fórmula básica que expresa el procedimiento de combinación, como vieron lo que les decía hoy, independientemente del número de agregados a mezclar, acá plantea que puede ser n, que uno le da la idea de que es un número muy grande, pero en realidad nunca me voy a encontrar con tanta cantidad de agregados. Lo normal es que sean entre 2 y 4. Pero bueno, sea n la cantidad de agregados que yo quiero mezclar y obtener una proporción de cada uno de ellos, yo tengo que determinar un valor p que sea tal que la multiplicación de A mayúscula, que vamos a ver que es porcentaje de material que pasa por un tamiz dado, por A minúscula, que es una proporción expresada, como lo ven ahí abajo, proporción expresada en forma decimal, resultante de la combinación para cada uno de los materiales empleados y cuyo valor es igual a 1. En realidad, entonces, la combinación de A minúscula más B minúscula más C minúscula no tiene que ser igual a 1. Es una proporción que, de alguna manera, mayoriza o minimiza a cada uno de los porcentajes con la letra mayúscula, A, B, C, etcétera, dado por cada uno de los agregados empleados en la combinación.
En definitiva, si yo tengo dos agregados, como es el caso nuestro, yo tengo que P es A mayúscula por A minúscula más B mayúscula por B minúscula. Donde A más B, un poco lo que les decía, la sumatoria de los coeficientes que ponderan los porcentajes son 1. Bueno, por lo tanto, si, bueno, ahí lo que hago es, trato de generar dos ecuaciones con dos incógnitas, en definitiva, a eso por método de sustitución. Entonces llego a que, concretamente, B minúscula va a ser igual al P, porcentaje pasado retenido, recuerden que correspondiendo a un tamiz, y ese porcentaje es la media aritmética de las especificaciones, ya se los voy a mostrar en la planilla. Recuerden que yo tenía dos columnas de especificación, dos valores de especificaciones, un límite máximo, un límite mínimo. Bueno, ese P, ese primer P, porque después va a aparecer un P corregido, es la media aritmética de esos dos valores, o tres valores, o dos valores, de esos dos valores. No me quiero confundir con los A, B, C, esos sí que pueden ser mayúscula y minúscula, que recuerden que podían ser 4, 5, en este caso 2. Bueno, concretamente, llego a estas dos ecuaciones que me van a servir para hacer una primera aproximación. P minúscula, como ven ahí, B minúscula, recuerden que era una proporción, igual P menos A mayúscula sobre B mayúscula menos A, y por sustitución también, recuerden dos ecuaciones con dos incógnitas, A igual P menos B mayúscula dividido A menos B mayúscula. Se altera ahí la diferencia. Entonces, para estos coeficientes en definitiva, llevados a valores, a tabla, me generaría la siguiente tabla. Yo recuerden que por especificación yo tenía un porcentaje que pasaba máximo y un porcentaje que pasaba mínimo. Segunda columna, tercera columna. La cuarta columna, entonces P era la media aritmética de esos dos valores. Acá yo no consideré decimales, o en realidad está redondeado para no tener decimales. El valor de P. Y después tengo lo que habíamos identificado como A mayúscula y B mayúscula, que eran los porcentajes que pasaba cada uno de los tamices. Con las ecuaciones que yo tenía antes, encuentro los nuevos valores. Los valores A minúscula y B minúscula, que son los de ponderación, ¿no? Que me van a servir como una primera aproximación, una primera ponderación. Vale aclarar que si ustedes matemáticamente hacen para el primer valor, se van a encontrar con que en realidad es una indeterminación, porque es 100 sobre, 0 sobre 0, ¿sí? Porque P100 menos A100 sobre A100 y B100. Como en realidad esa indeterminación tiene que ver con que los dos materiales aportan, los dos agregados, aportan de manera equivalente a esa curva ideal, yo salvé esa indeterminación y le puse 50 y 50 a cada uno. ¿Se entiende? Esa es una primera observación. Y después, de ahí en más sí, aparecen coeficientes que ponderan, que me van a servir para ponderar y corregir en definitiva el porcentaje que voy a utilizar de cada uno de los agregados por cada uno de los tamices que conforman la muestra. Vean que siempre la sumatoria me da 1.
la sumatoria, porque eso era parte de la teoría que habíamos planteado acá. ¿Se acuerdan que era una de las condiciones que empleaba el método, que esto está acá, no sé si lo alcanzan no lo puedo resaltar, tengo concretamente que decía que la combinación para cada uno de los materiales tenía que ser igual a 1, cosa que se cumple. Yo lo que hago a continuación, lo que se hace a continuación es que se toman los porcentajes del tamiz número 4. Recuerden que el tamiz número 4 era el primero en definitiva que tenía una variación porcentual entre un agregado y el otro. Se toman los porcentajes, entonces, como les decía, se toman los porcentajes, se sustituyen en lo que se llamaba la ecuación 3 y se determinan nuevas proporciones. La ecuación 3 era la de allá abajo. Entonces, se obtiene en definitiva un nuevo P corregido. Un nuevo P corregido que me va a servir para llegar al valor de ajuste final de cada uno de los porcentajes acumulados en cada tamiz. Ustedes ven ahí algunos. No puse todos, puse los 3 primeros, si mal no recuerdo, a ver, 96.4, 62.30, 62, ahí hay un error, 38 es, 76.24, 61.12, no sé dónde, me parece que ahí metí la pata de alguna manera, pero les muestro la nueva planillita, que es la que vale. Recuerden que yo, después en todo caso vamos al Excel para intentar explicarlo, pero yo lo que tengo que hacer, digamos, concretamente es obtener un nuevo P corregido, ¿sí? Que es un poco lo que les decía acá. Ahí después voy a revisar esos valores para indicárselos bien con el número de tamiz, porque si bien estoy llegando a 50, 46, 36, 62, 30, no, parece que están bien. Lo que en realidad yo estoy corrigiendo ahí es los valores de las columnas. ¿Se acuerdan de la especificación que habíamos hablado de que tenía un límite mínimo y un límite máximo? Estoy corrigiendo en realidad esa columna para terminar encontrando la proporción final de cada uno de los agregados. Y acá particularmente se da un hecho de que la mayor corrección, o sea, la corrección, digamos, es mínima en la mayoría de los tamices, del número 8 en adelante, donde prevalece la cantidad de arena fina pasante para conformar la curva ideal. Bueno, esos son los valores finales, digamos, que yo tengo que encontrar. Como les decía, los tamices más grandes, de malla más grande, son los que presentan de alguna manera mayor grado de ajuste, y en los otros se termina verificando que el segundo grado, el de la arena fina, es el más adecuado porque encuadraba mejor entre las curvas que me habían planteado dentro de la especificación. Bueno, eso yo después se lo voy a revisar un poquito, me parece que me está faltando encontrar mejor los valores que aparecen ahí como límite mínimo y límite máximo. Voy a agregar en todo caso algún cálculo intermedio que estaría haciendo falta, pero las proporciones finales son esas.
Bueno, eso es como explicación del ejercicio 8 y en definitiva no requiere mayor análisis. Una de las cosas que podemos incorporar es, eh, hacer la gráfica corregida, la gráfica de distribución granulométrica, con esa última composición que yo les mostraba en la planilla. Profe, Sí. ¿no estaría entendiendo de dónde salen los valores de ido, porcentaje, B corregido? Ahora, volvemos al Power, a ver si, espera, Por favor. compartir, aguantame. Volvemos al Power, porque si no yo tengo la planilla. Vamos al Power. A ver si te entiendo. Vos lo que no terminas de entender es, espera un poquito que, si no vamos a la planilla mía del Excel. Creo que son estas dos columnas, me decías, A minúscula y B minúscula. No, no, el del último cuadro, el que es A corregido porcentaje, B corregido porcentaje. Total. ¿De dónde salen los valores de esos 50, 50, 20, 80, etcétera, Ajá. etcétera? Bien. ¿Cómo los Estos obtuvo? valores salen de multiplicar, de volver a meter en la fórmula, ¿te acordás la fórmula original? La fórmula de A y B, acá. No sé si lo ves en pantalla ahí, la ecuación 3. Sí, sí. ¿Te acordás que yo corregí el P, el P mayúscula? Con ese nuevo P determino los A corregido y B corregido. De ahí sale. Acordate que yo primero lo había calculado con el P promedio, que son los que ves ahí en pantalla, 100, 98, 90, 65, ¿sí? Había calculado, acordate, el A y B originales, minúsculas, ¿no? Pero yo corregí el P y ahora, fíjate que el P ya no es 100, 98, 90, ahora es 50, 50, 46, 36, ¿sí? Con ese P corregido obtengo los nuevos A y B, por eso dicen corregidos. ¿Está? Profe, pero yo no entiendo por qué se corrige el P. ¿Por qué? Porque primero el primer P que yo obtengo es un valor muy grosero, vamos a llamarle. Vuelvo hacia atrás. Acordate que es un valor, el P es un simple promedio de los valores de especificación. Un simple promedio. ¿Está? Pero si yo aplicaría, si yo haría SP, digamos, ese P promedio multiplicado los porcentajes de arena gruesa o agregado 1 y agregado 2, no estaría haciendo una corrección en términos de corregir verdaderamente la gráfica para obtener una curva ideal. Yo lo que hago en realidad acá son dos aproximaciones, ¿sí? Obtengo un primer valor de A y B, que son un primer ajuste, digamos, pero después sustituyo en esa ecuación 3 este P, que en realidad vuelvo a hacer un nuevo promedio del P corregido. Y con ese segundo ajuste determino los valores finales, de proporciones finales. Entonces es como que, groseramente, ajusto de manera gruesa la primera vez y de manera más fina la segunda vez. De hecho,
este proceso se podría volver a repetir, pero en este caso no tiene sentido porque ya estoy en valores relativamente extremos, digamos, de A y B. ¿Está? En definitiva, son dos ajustes aritméticos. Aritméticamente son dos ajustes, digamos, un primer ajuste grueso. Lo que a mí me está faltando acá mostrarles, que no tuve tiempo de meterlo, es cómo se van corrigiendo las curvas granulométricas. Y de hecho se los pido a ustedes, de última, que lo hagan para poner en el trabajo, y ahí se van a dar cuenta, me parece, un poquito más, de cómo la primer curva ajustada con los primeros valores de A y B termina como suavizándose y mejorándose con estas últimas proporciones finales. ¿Está? En realidad es cuestión de volcar números a gráfica, que yo, vuelvo a repetir, no tuve tiempo de hacérselos ahora. Pero la mecánica es esta que yo les decía, o sea, el sentido de la mecánica, vuelvo al proceso teórico que un poco estaba acá, radica en esta diapositiva que ustedes ven ahí. No tiene mayor explicación que esta que les dije. Digamos, hay un doble ajuste para obtener la proporción final de cada uno de los agregados que intervienen, en este caso, en la mezcla. ¿Está? Profe, Sí. a mí lo que no me terminó de cerrar es, al final, cuando ya corrigí, graficamos los límites que se nos dieron originalmente junto con el P. Ajá. Esos tres, digamos. A ver si puedo llegar a compartirles la planilla. Aguárdenme un segundito. Calculo que una planilla se puede compartir acá. A ver. Bueno. Están viendo más o menos hay un Excel en pantalla, que es Sí, ni más profe. ni menos la captura que yo les fui haciendo. ¿Alcanzan a ver el Excel acá? Sí, profe. Bueno, este es la planilla completa, si mal no recuerdo, y abajo hay una primera estimación de curva ajustada entre los valores que me indicaba la especificación. Concretamente, yo tengo una primera arena que sería la curva celeste, una segunda arena que sería la curva verde, y una, bueno, esta precisamente es con el P, el primer P sin ajustar. Este primer P tiene bastante grado de acercamiento, digamos, a la curva ideal, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerden que este P es promedio del porcentaje máximo y el porcentaje mínimo de que me indicaba la especificación, pero no sé cómo interviene en concreto los porcentajes que tengo de pasantes de cada uno de los agregados. Entonces lo que se hace es, en la primera determinación de los coeficientes de ponderación A y B minúscula, que son los que les estoy marcando acá,
esos dos primeros valores me van a servir para hacer un primer ajuste de cada una de mi distribución granulométrica, de mis áridos, pero en función de ese P promedio, de ese P promedio ideal. Ahora, el segundo P, que es el que tengo acá, lo que hace es, fíjense que el nuevo límite mínimo y el nuevo límite máximo, lo que trato es de encontrar qué primer porcentaje de cada una de las arenas necesito para llegar a ese P teórico primario, digamos, ese primer P que había determinado. Pero esos dos valores límites, ¿sí?, son, en definitiva, ahora un ajuste de esas dos curvas originales que me pedían por especificación y me ayudan a determinar ese P nuevo corregido, que es el que me aparece ahí. Incluso fíjense que ahí en algún caso me aparece para el material más fino, me aparece hasta un valor negativo, que es ese -3 que aparece ahí al final, ¿sí? Pero ese valor P ahora me sirve para determinar los valores finales que voy a aplicar de porcentaje de cada uno de los tamices que pasa, de cada una de las arenas que tengo disponibles. Vuelvo a repetir, es un método de doble ajuste. En todo caso, vuelvo a repetir, traten de armar la nueva curva con vieron que yo les mostré acá, hay una curva que está determinada con el primer P crudo, digamos, promedio promedio o media aritmética de cada una de las especificaciones, pero traten de realizar uno ahora con los componentes de cada una de los agregados corregidos. Otra curva otra distribución granulométrica que pueden llegar a plantear es, en realidad, con los retenidos a partir de los porcentajes pasantes, que es otra forma de ver la curva ideal. Concretamente, ustedes se van a encontrar, vuelvo al tratar de mostrarles el ejercicio que sigue. En el ejercicio que sigue, van a ver que la situación anterior, recuerden, yo tenía dos tipos de arena en el primer ejercicio, en el 8. En el 9 vamos a ver que esta situación cambia drásticamente, porque voy a tener un primer agregado que tiene una distribución típica de agregado fino, pero tengo un segundo agregado que es básicamente piedra. Entonces, acá me voy a encontrar, digamos, con un ajuste indudablemente distinto en términos de valores.